Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que les voy a estar mostrando es este circuito que tengo acá, que muchas veces me lo estuvieron pidiendo. Es un circuito obviamente relacionado con radiofrecuencia, y lo que hace este circuito básicamente es entregarnos una medida de relación de onda estacionaria que vamos a poder medir con el Arduino. ¿Para qué sirve este proyecto? Bueno, este proyecto sirve para comprender un poco la importancia de tener una antena bien diseñada, bien adaptada, una línea de transmisión, entiéndase un cable por ejemplo, que también esté bien adaptado, bien armado y demás. ¿Para qué lo voy a estar usando yo? Bueno, en este caso para usarlo con este handy que tengo acá en la mesa, lo que vamos a hacer es inyectar una señal de RF en este acoplador. Vamos a poner una carga de 50 ohms en la salida para simular una antena, por ejemplo, y vamos a medir acá con la pantallita que tengo y el Arduino qué relación de onda estacionaria tengo. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico de alto nivel. Con él podremos crear diagramas y circuitos impresos de manera profesional, uno de los software más buscados por las empresas. En la descripción dejaré el link para el que desee realizar una prueba. Muchas gracias. ¿Cuál es el principal inconveniente? Creo que ya lo hablé en otros videos. Es cuando nosotros tenemos un equipo que transmite, una línea de transmisión y una antena. Esto es lo más común. ¿Dónde está el problema acá? Bueno, el problema acá son las ondas estacionarias. ¿Qué son las ondas estacionarias? Bueno, imaginemos que nosotros enviamos una señal para allá, ¿no? Una onda para allá, y tenemos 50 ohms en la salida, 50 ohms en la línea de transmisión y 50 ohms en la antena. No pasa nada porque está todo adaptado, la energía viaja por acá, va a la antena y sale en forma de radiofrecuencia. Hasta ahí todo perfecto. Ahora, ¿qué pasa si esta antena en lugar de tener 50 ohms tiene 100 ohms? Bueno, lo que va a pasar es que el ROE acá, el ROE va a ser de 2. Vamos a ver después cómo llegamos a que sea 2, pero es de 2. Entonces hay una parte que va a volver. Si hay una parte que se refleja, ¿no? Parte más chiquita tal vez, lo que va a pasar es que vamos a tener, si hacemos esto por ejemplo en el osciloscopio, lo vamos a ver ahora, tengo una señal que va, tengo otra señal que es más chiquitita pero que vuelve. Vamos a tener como resultante, la suma de estas dos nos va a dar una señal más grande. Lo vamos a ver bien en el osciloscopio, pero nos va a dar una señal más grande. Esa señal más grande que nos va a dar, si yo mandaba un vol para allá y me está volviendo por ejemplo un vol para acá, voy a tener una señal que va a ser de más de un vol, por ejemplo 2 vol. Ahora, si yo tengo una señal en el cable, ¿no? Estacionaria de 2 vol pico a pico, ¿qué va a pasar? Y yo me tengo que plantear acá. El circuito que tengo acá, ¿no? Acá tengo, qué sé yo, una etapa clase D, clase E, por ejemplo, de RF. Este circuito soporta, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un vol de salida, ¿soporta que le lleguen 2 vol para acá? Y bueno, eso lo tengo que ver, porque si este circuito no lo soporta, los transistores no lo soportan, se me puede quemar la etapa de salida. ¿Qué más podría pasar? Bueno, obviamente con un vol no, pero si tenemos una línea de transmisión de mucha potencia, una transmisora de radio, de televisión o lo que sea, o un equipo radioaficionado de potencia, vamos a calentar todo el entorno, los cables se pueden calentar, los conectores se pueden calentar y tenemos pérdidas también. Y aparte hay una parte de la potencia que no se transmite. Entonces nosotros salimos con 100 watts y no salen los 100 watts por la antena, sale menos. Entonces eso tampoco es bueno porque perdemos eficiencia, aparte de que rompemos todo. Ahora, ¿es peligroso un ROE de 2? Un ROE de 2 no está tan mal, podría ser peor. Pero un ROE de 2 no está tan mal. Si tenemos 1,5, mejor. Pero si tenemos 2, no está tan mal. Obviamente si tenemos más de 2, yo me fijaría por qué. No analizaría el circuito. Eso es un tema a tener en cuenta. Bueno, vamos a entender un poquito de qué va todo esto, ¿no? Por la onda estacionaria la veamos bien. Vamos a verla ahora en el osciloscopio para ver de qué se trata. Y volvemos. Bueno, acá tenemos las dos señales, como podemos ver. Y supongamos que la amarilla es la señal que sale del amplificador y se inyecta en la antena, ¿no? La amarilla es la que sale, ¿no? La que sale del amplificador. Y la celeste es la que rebota, la que vuelve, la reflejada. Entonces, lo que va a pasar si yo hago, por ejemplo, la suma de estas dos señales, es que nos va a aparecer una estacionaria. Por ejemplo, si yo vengo acá y hago un desfasaje de 180 grados, vamos a ver que son dos señales desfasadas. Obviamente no habría problema. Pero si yo vengo a la parte matemática y hago la suma de estos dos canales, podemos ver una señal. En este caso vamos a poner un offset de 0, perdón, no sé por qué apareció así, y la escala
vamos a ponerle igual que en el resto de los canales, a lo que vendría a ser 500 mV, que es igual que el resto. Bueno, volvamos al canal 2, por ejemplo. El canal 2 es el generador 2, que es la señal celeste, es la señal que refleja. ¿Qué pasaría si cambia la fase de esta señal? Por ejemplo, miren cómo va creciendo la sumatoria de las dos, que viene a ser el ROE, la relación de onda estacionaria. Fíjense, pero la relación no. La onda estacionaria viene a ser la violeta, azul oscuro, no sé cómo se ve, como lo verán ustedes. Pero fíjense en que a medida que me voy acercando, ¿no? Que la estacionaria se va pasando por la señal incidente, miren cómo va aumentando de amplitud la señal estacionaria, ¿no? La onda estacionaria. Cuando las dos estén enfasadas, miren lo que pasa en 180 grados. Tenemos un valor máximo. Este valor máximo que podemos ver acá es mayor que la tensión original. Teníamos 1 volt de amplitud en la señal incidente y reflejada, y ahora tenemos más de 1 volt de amplitud. Entonces, tenemos un problema acá. Esta tensión extra, que es mayor a la que nosotros sacamos del amplificador, es una tensión que, si es muy alta, puede provocar temperatura, como vemos en la teoría, puede provocar destrucción del dieléctrico, por ejemplo, y puede sobrecargar el amplificador de salida del circuito, lo cual no es bueno, porque si ya estamos trabajando con 50 volt y el transistor soporta 60, nosotros ponemos una tensión de 80 y la va a pasar mal el transistor, aparte que va a calentar, ¿no? Esa es una de las cosas que podría llegar a pasar. Ahora, yo lo que voy a hacer, quiero ver si me sale para que se vea de manera automática, lo voy a volver a llevar a 0 grados, a ver si puedo para que me quede, desfasaje 0 grados, y lo que voy a hacer es modificar un poco la frecuencia. Pero fíjense en cómo va variando, ¿no? A medida que se va moviendo, va variando la estacionaria, pero la estacionaria siempre está ahí. O sea, no se está moviendo para el costado, sino que siempre sube y baja según va variando el desfasaje de la otra señal. Bueno, ahí tenemos lo que vendría a ser como una forma de ver fácilmente nuestra estacionaria. Esa señal resultante de sumatoria de las dos señales me va a dar una amplitud mayor a la que yo estoy inyectando en la línea de transmisión. Y esa amplitud mayor es la que me termina destruyendo todo, que es lo que yo no quiero. Lo cual es importante mantener una onda estacionaria baja, ¿no? Un valor de amplitud bajo. Bueno, ya vimos en el osciloscopio, que me parece bastante interesante para cerrar una idea, como se ve, lo cual está bueno. Ahora vamos a analizar una cosa importante. Por ejemplo, nosotros teníamos lo que era una línea de transmisión, ¿no? Supongamos que es esto, donde acá tenemos la ZI, Z de entrada, Z de salida, Z input, Z output, y esta es la Z impedancia característica, la impedancia del cable, suponiendo siempre para un cuarto de longitud de onda, que vamos a ver ahora un poquito más en detalle por qué es un cuarto. Yo de a poco los voy metiendo en el tema, pero necesito meter alguna base de algo y que por el momento me crean un poco, porque si no, o sea, no puedo hacer en paralelo el video, sino sería un despelote. Pero bueno, supongamos esto. ¿Qué pasaría? Bueno, lo que pasaría es que yo en este caso lo que tengo es, por ejemplo, la Z de salida, Z output, viene a ser igual a la Z característica al cuadrado sobre la Z input. Si yo le pongo números a esto, recién decíamos que teníamos una impedancia de 50 ohms en el cable, por ejemplo, Z característica 50 al cuadrado, sobre la Z de entrada, qué sé yo, vamos a suponer que tenemos 50 ohm también, para que nos dé un número lógico. Si hacemos este cálculo, nos va a dar aproximadamente 50 ohms. No, aproximadamente no, 50 ohms. Si yo cambio algo acá, yo lo que quiero cambiar ahora es el cable. Yo a este cable le voy a poner, en vez de 50, un cable de 75 ohms. Por ejemplo, el RG59, ¿no? Que es de 75 ohms. Pero sigo teniendo una Z de entrada de 50 ohms. ¿Qué valor me va a dar esto? Bueno, esto va a cambiar. Ya me va a dar 112 ohms. Entonces, si yo tengo para un cable de 75 ohms, tengo 112 ohms, y para un cable de 50 ohms tengo 50 ohms, ya vemos que hay una relación entre todo esto de por qué tengo que usar 50 ohms para un cable y 75 para el otro. Por ejemplo, el RG58 para 50 ohms y el RG59 para 75. Es una convención que tiene que ver con potencias y demás, que podemos hablarla de otro día porque es muy largo de qué hablar, pero bueno, es una convención que se tomó por un tema de potencias y demás. Ahora,
Si yo lo que quiero saber, por ejemplo, es lo que yo les decía antes, de dónde saco lo que viene a ser el 2 en 1, por ejemplo, si tengo antes, voy a borrar esto por acá, bueno, vamos a hacer un, bueno, sí, lo borro porque si no, es que quiero hablar de tantas cosas a la vez y es re complicado, si no. Supongamos que tenemos, como teníamos antes, una antena acá que es de 50 ohms. Esto sale de una fórmula que es así, SWR, que es el ROE en inglés, y tenemos lo que viene a ser el valor absoluto de la reflexión, de la suma y de la resta de la reflexión. Es esto, de acá sale el ROE. Ahora, ¿qué es la reflexión? Bueno, vamos a ir, la reflexión es la impedancia de carga menos la impedancia característica sobre la impedancia de carga más la impedancia característica. Entonces, la impedancia de carga es la antena, mi carga en este caso es la antena, la impedancia característica es el cable. Por el momento nos vamos a olvidar un segundo de lo que habíamos dicho antes, no nos importa, acá tenemos un amplificador y acá tenemos ZL. Entonces, si yo pongo acá una ZL, por ejemplo, de 50 ohms o lo que sea, no sé, vamos a darle un número para tener un número, porque si no, vamos a hacerla de 100 ohms para que lo vean ustedes. Tenemos 100 ohms menos 50 ohms sobre 100 ohms más 50 ohms. ¿Cuánto nos da eso? 0.3333 periódico, ¿no? 0.3 periódico nos da. Listo. Ahora, si yo meto esos números acá, por ejemplo, vamos a borrar esta parte, ¿no? Yo meto estos números acá, me da 1 más 0,3 periódico sobre 1 menos 0,3 periódico, valor absoluto. Esto nos va a dar, otra vez a la calculadora, bueno, ahí está el número 1,99992, básicamente. Entonces tenemos una relación estacionaria de 2 a 1. De acá sale el cálculo que hice antes. Entonces, si yo agarro y calculo la reflexión del sistema de la transmisión, después la meto en este cálculo de la relación estacionaria, me da este valor que es el que a mí me interesa. Obviamente, en base al valor del ROE, de la relación estacionaria, yo puedo despejar todo para que me dé reflexión. En base a la reflexión, puedo, sabiendo la impedancia característica, que son 50 ohms, puedo saber qué impedancia de carga tengo. ¿Se entiende, no? Aritméticamente, yo puedo, sabiendo este número 2, puedo ir de atrás para adelante y llegar a la ZL y saber qué impedancia tengo acá. Y eso muchas de las cosas que se hacen matemáticamente para los instrumentos que miden impedancia de antena, entre otras cosas. Hay puentes de impedancia que hacen las cosas más fáciles, pero podríamos hacerlo así también. Ahora, ¿qué estaría pasando con esto? Hay otros métodos también para entender esto. Podemos analizar la tensión SWR, que se la denomina BSWR, que es lo que hacemos con Arduino. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, BSWR es igual a la tensión, esto como, bueno, forward, ¿no? Enviada, menos B reflejada, sobre B forward más B reflejada. No, al revés, perdón. Ya me estaba haciendo. Yo lo estaba escribiendo y me sonaba raro. No, esto es más, porque si no me da un número que no puede ser. Bueno, es así. Entonces, si yo mido un valor de tensión de una señal que va para allá y una señal que viene, poniéndolo de esta fórmula, puedo saber el ROE también. Entonces, y esto es lo que hacemos en Arduino, que vamos a ver al final del programa. Vemos el programa al final del video vemos el programa, cómo lo calculo, que es muy básico, pero bueno, es lo que hacemos. Tenemos dos canales ADC y lo medimos. ¿Cómo lo estoy haciendo yo? Bueno, ¿cómo estoy haciendo todo este circuito? Básicamente estoy haciendo un acople direccional. Hay varias maneras de hacerlo. Pero un acople direccional básicamente es una línea de transmisión, ¿no? Que tiene que tener 50 ohms. Y después lo que tenemos es lo que viene a ser un loop de acople, básicamente, que es una cosa así. Bueno, donde tenemos el puerto 1, puerto 2, puerto 3 y puerto 4. Esto ya nos estamos metiendo en un tema un poco más escabroso, que a algunos les gustará, a otros no, pero bueno, es lo que hay que hacer. Esto es lo que yo estoy haciendo. En el caso del puerto 3, ahora voy a explicar, vamos a ir en detalle después de esto, a de dónde sale todo esto. Pero ahora, por el momento, créanme. En el puerto 3, que es el de aislación, tenemos una resistencia de 50 ohms. Y en el puerto 1, lo que tengo es un detector. Detector de envolvente, básicamente hecho con un diodito, ¿no? Que tenemos acá, una resistencia.
Y esto nos da, si nosotros tenemos una señal, por ejemplo, en AM, que viene así, y adentro tiene la portadora, esto nos elimina la portadora y deja pasar solo la parte envolvente, que es la tensión que a mí me interesa. Entonces, con este circuito yo lo puedo hacer, que es lo que tengo hecho en el Arduino. Después, como yo esto lo voy a ingresar a un ADC, yo voy a poner acá un ADC, yo no quiero romper nada. Entonces, ¿qué hice? Le puse un filtro, un ferrite BID y otro capacitor. ¿Para qué es el ferrite BID? Bueno, porque en realidad es una bobina. La bobina que hace, bueno, es una impedancia alta a frecuencias altas. Cuando yo aumento la frecuencia que pasa por acá, más grande es este valor de resistencia, lo cual menos pasa para este lado. ¿Qué es lo que menos pasa? La RF. Si se filtra RF, porque se va a filtrar a través del diodo, con el ferrite y el capacitor filtro un poco más todo eso y hago que no me entre el ADC porque puedo romper el ADC. Eso es lo que pasaría. Entonces yo vengo por acá, inyecto una señal de RF que, por ejemplo, en el puerto 1 voy a poner mi handy, ¿no? Acá tengo un handy con botones, el handy de toda la vida. Lo conecto acá y en el puerto 2 lo que voy a poner es la antena, por ejemplo, o una carga de 50 ohms, que una carga resistiva pura fantasma, ¿no? Una carga dummy, como se le conoce, un dummy load, ¿no? Dummy load, que es una carga de 50 ohms. Entonces yo vengo acá, aprieto el botón de transmisión del handy, el handy transmite potencia por la línea, sale por la antena. Pero a la vez que hace todo eso, una parte de la señal se acopla en este loop que tengo acá y viene hacia el detector de envolvente y se transforma en una continua. Y esa continua yo la mido. Ahora, yo puedo hacer otra cosa, porque yo hasta ahora les dije, bueno, yo envío una señal y una parte se acopla y viene para acá. Pero yo lo que quiero saber es el ROE, porque hay una parte, si la antena está desadaptada, que va para allá y hay otra parte que vuelve. Esa parte que vuelve me interesa saberla, si no, no puedo calcular la fórmula que habíamos hecho antes de BSWR, que era la enviada más la recibida sobre la enviada menos la recibida. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, tengo dos opciones. O bien, pongo un switch, no, vengo acá, saco esto, perdón que estoy haciendo todo así, pero bueno. Tengo acá la resistencia, ¿no? Y esto. O bien, pongo un switch que me conecte esto con esto y esto con esto, y luego esto con esto y esto con esto. O sea, lo voy cambiando de lugar. Entonces mido la que va y mido la que viene. Hago eso. O bien pongo otro igual del otro lado. Voy para arriba y tiro otro exactamente igual. ¿Qué tan exactamente igual? Tiene que ser igual. Igual a este. Una copia clon geométrica del otro lado. La misma distancia de separación, el mismo tamaño, forma, todo igual. Para que sea lo más parecido posible. Entonces, yo ahí ya no tendría que hacer esto, porque tendría uno del otro lado. Vengo acá y esto hace así. Entonces yo de esta manera, si tengo uno de un lado, otro del otro, obviamente de este lado va a estar la resistencia y de este lado va a estar el diodo con el capacitor, con el ferrite, otro capacitor, etc. Y el otro ADC. Entonces, yo al tener uno mirando para este lado y otro mirando para el otro lado, con este de arriba capto la que vuelve y con este de abajo capto la que envío. Y tengo dos canales del ADC. Y estos dos canales del ADC me permiten a mí medir tanto la enviada como la recibida. Y ya son valores de tensión continua que puedo poner muy fácilmente en la fórmula de BSWR, que era B forward más B reflejada sobre B forward menos B reflejada. Y esto me da un valor de DSWR que vamos a medir después con nuestro circuito, que es lo que tengo acá. Miren, es esto. Como podemos ver acá tengo el puente, o sea, la línea de transmisión que tiene que tener 50 ohms, que pasa por acá. Tenemos un loop de acople arriba, con una resistencia de 50 ohms, que son dos de 100 ohms en paralelo, con el circuito, el diodo detector, tenemos el ferrite BID, bueno, un par de cosas más, o sea, los capacitores, y del otro lado tengo el otro. Entonces yo entro por acá con la señal, este lazo de acoplamiento me mide la enviada, y este lazo de acoplamiento me mide la reflejada. Y de esa manera yo puedo medir en la pantallita qué valor de ROE tengo. ¿Por qué aplico esta fórmula? Es todo lo que hace. Pero bueno, hay que entender cómo funciona. Después está el tema de entender cómo es reflejada o no. Una de las formas muy fáciles para mí de entender lo que es una onda reflejada y una onda transmitida es un vidrio y un puntero láser. Como ustedes tienen un vidrio, este marcador está para el desguace, esto es un vidrio. Yo vengo acá con mi puntero láser, ¿no? Envío mi láser y ustedes saben que a través del vidrio va a salir el láser,
pero también hay una parte que se va a reflejar, ¿no? Reflejada, transmitida, ¿no? Entonces, cuando ustedes le pegan con un láser a una ventana, ustedes vieron que una parte atraviesa la ventana, pero la otra parte refleja. ¿Qué tanto refleja? Ahí depende el ángulo de incidencia entre el vidrio y el puntero láser, ¿no? Depende el ángulo de incidencia. Si está muy derecho, si está de costado, va a ser este ángulo, si no vuelve. Depende el coeficiente de reflexión que tiene el vidrio, qué tan permeable es el vidrio, si permite pasar mucho o es un vidrio espejado. Bueno, todo eso lo podemos extrapolar a la parte de RF. Esto podría ser nuestra antena, por ejemplo, y cuánto de la potencia transmitida la antena refleja hacia atrás o refleja, envía, deja pasar para el otro lado. Esto sería la señal que transmite y esto sería la señal que refleja. Bueno, yo estoy haciendo una analogía con óptica que es fácil de ver porque uno ilumina con una linterna un vidrio y hay una parte que le pega en la cara, ¿no? Que se refleja. Entonces es fácil de verlo. Pero bueno, vamos a ver un poquito más, a meternos un poco más adentro. Después vamos a ir al laboratorio y vamos a medir todo esto, ¿no? Obviamente, no tengan problema que lo vamos a medir. Bueno, lo primero que quiero mostrarles es básicamente el acoplador híbrido de 90 grados. Tenemos un cuadrado, una caja de zapatos con unos puertos de conexión. Ya nos estamos metiendo en microondas, para que le interesa esto, pero es más fácil para mí enseñarlo así. Bueno, ¿qué es esto? Esto es un puerto 1, puerto 4, puerto 2, puerto 3. Bueno, esto es un circuito que es un pedazo de cobre. O sea, si ustedes lo ven en una plaqueta, yo voy a dejar imagen acá para que lo vean. Es un pedazo de cobre y van a decir, pero ¿cómo funciona eso? ¿Por qué funciona? Bueno, funciona porque todos estos pedacitos, estos tramos, son de 1/4 de longitud de onda. Todos los tramos son de 1/4 de longitud de onda. Entonces, si nosotros entendemos la longitud de onda, ¿no? ¿Qué es la longitud de onda? En una onda senoidal la podemos dividir, por ejemplo, en 4. Tenemos lambda sobre 4, lambda sobre 2, 3/4 de lambda y lambda completo, ¿no? Tenemos cuarto de longitud de onda, media longitud de onda, 3/4 de longitud de onda y longitud de onda completa. Si tenemos un cuarto, ¿qué son? ¿Qué es esto? 90 grados. Ok. Visto esto, todo se analiza mucho más fácil. No es la manera convencional, pero se analiza... bueno, se borra bastante bien, estoy feliz. Bueno, analizando esto, nosotros podemos entender otras cosas. Por ejemplo, si el puerto 1 es el puerto donde yo pongo el amplificador de salida, el handy, voy a poner acá, ¿qué va a pasar con los demás? ¿Qué señales voy a tener en los demás puertos? Bueno, analicemos esto. Esto que está acá es un cable, ¿no? Es más, lo voy a borrar para que no se piensen que es una línea de transmisión, que en realidad en la vida real sí es una línea de transmisión, pero a mí me gusta hacer las cosas que se entiendan de otra forma para que se entiendan, porque si no se van a confundir, sobre todo si nunca vieron estos conceptos, no quiero que se confundan con este video. Entonces vamos a hacerlo así. Esto está conectado, una línea conectada. ¿Qué pasa? Yo inyecto acá una señal, nos encontramos con un cuarto, que son 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Bueno, analicemos esto un segundo porque es interesante y es divertido a la vez. Yo inyecto una señal acá. Esta señal. Ahora, ¿qué va a pasar en cada uno de los puertos? Bueno, en el puerto 2 tenemos 90 grados de desfasaje, ¿no? La señal viene por acá, atraviesa, es decir, en este puerto, acá, yo voy a tener 90 grados, es decir, que la señal va a empezar 90 grados. Ven que está esta separación, es de 90 grados. Pero sale del otro lado. Si yo vengo hasta el puerto 3, voy a tener otro tema. Voy a tener acá 90 grados que vienen por acá, que pasan a otros 90 y salen por acá. A su vez, 90, 90 que salen por acá. O sea, voy a tener dos señales que van a estar desfasadas a 180 grados, ¿no? 90 más 90 son 180. O sea, si tomo estos dos son 180 grados, tomo estos dos son 180. Lo cual voy a tener una señal que va a estar desfasada de esta manera. Una y la otra. Lo cual la señal sale. En este sale desfasada a 90, este sale desfasada a 180. ¿Qué pasa con el puerto 4? En el puerto 4 vamos a tener una señal que viene por acá, que se desfasa a 270, 90 más 90 más 90 son 270, y otra que se desfasa a 90. Entonces, si nosotros tenemos una desfasada a 90, ¿no? Está desfasada a 90 grados, y la otra está desfasada 270, miren lo que pasa. Y cuando tenemos dos señales iguales, ¿qué pasa? Se anulan. Entonces, en este puerto nosotros no vamos a tener señal. Cero. Entonces, de acá viene el nombre.
Esto viene a ser la entrada. Bueno, vamos a poner entrada porque podría poner otro nombre, pero no quiero. Puente, que viene a ser el true. En salida acoplada. Coupler. Y acá tenemos salida aislada. Isolated. Ahí está, aislada. Entonces, estos son los 4 nombres que tiene el puerto. Y miren la importancia, ¿no? Y lo divertido de esto, que con un pedazo de cobre, porque es eso, es un pedazo de cobre, nosotros jugando con cuarto de longitud de onda, de la onda que yo estoy inyectando acá, jugando con el cuarto de longitud de onda, yo puedo hacer que una señal no salga por un pedazo de cobre y por el otro pedazo sí salga. Lo cual es muy loco y es muy divertido a la vez. O sea, fíjense, sale por acá, por este punto sale y por este no. Y usted va a decir, pero es el mismo pedazo de cobre. Sí, pero el desfasaje de las ondas y todo eso hace que se me anulen acá. Y bueno, ahí está la magia del RF, entre otras cosas. Y esto, no sé, está buenísimo. ¿Por qué? Este acoplador híbrido, como ustedes lo acaban de ver, bueno, sí, se borra, pero está por ahí nomás. Este acoplador híbrido recibe el símbolo este que está acá, que es como si fuese un cuadripolo. Tenemos las entradas y las salidas y tenemos una cruz adentro porque recibe ese. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora fíjense en lo divertido de esto, porque esto es muy divertido. Yo pongo un acoplador híbrido, direccional, híbrido acá, perdón, direccional no, híbrido. Tengo, por ejemplo, en el puerto 4 una resistencia de 50 ohms. Puerto 1 tengo un amplificador, un LNA. Y acá ¿qué tengo? Tengo 2 salidas. Una que está desfasada a 90 y la otra está desfasada a 180. Bueno, tendré que ver, pero puedo poner 2 amplificadores, ¿no? Que compensen, por ejemplo, si me interesa o no. Y a la salida de estos 2 puedo poner otro acoplador direccional. Y este otro acoplador direccional, bueno, este es el puerto 4 y este es el puerto 1. Y acá puedo poner una antena. Y fíjense lo interesante de esto, porque esto se usa mucho en RF. Inyecto una señal de RF, por ejemplo, de 10, de menos 10 dBm. Paso por 2 amplificadores de potencia. Y de este lado, no sé, qué sé yo. Acá tengo, cada uno gana, no sé, 10 dB. Los dos, ¿no? Entonces yo entro con menos 10 y acá en realidad es como si tuviese los 20. En realidad no son 20 dBm porque el acoplador pierde 3 dB por cada una de las salidas. Bueno, no importa, no me quiero meter muy ahí, pero por cada una de las salidas, bueno, algunas pierde más que otras. Supongamos 3 dB, tenemos pérdidas de 3 dB. Pero fíjense en cómo yo puedo, si no consigo un amplificador, por ejemplo, de 20 dB, puedo agarrar y hacer este circuito y poner 2 amplificadores de 10 y me va a dar una potencia de salida más grande. Esto es entre comillas, ¿no? En realidad hay pérdidas y cosas y acoplaciones y demás. Pero fíjense lo interesante y lo importante de esto. Pero bueno, vamos a analizar un poco lo que es el tema del PCB. Después vamos a ir al Altium y vamos a ver el circuito y el diseño, porque esto tiene que ver con diseño. Vamos a hacer, por ejemplo, esto es un PCB, un corte de un PCB. Esto que está acá es el plano de tierra. Estas son 2 líneas de transmisión. Por ejemplo, nosotros en una línea de transmisión de alta velocidad, si vemos el PCB de arriba, vamos a hacer una línea que va de un punto al otro en el PCB, ¿no? No importa a dónde va, un integrado acá, qué sé yo. Pero van juntas, eso vendría a ser un corte de la placa. Ahora, nosotros tenemos un dieléctrico, un PCB, el material, ¿no? El material del PCB, por ejemplo, a ver si estoy tratando de buscar el PCB que tengo acá. Tiene un material, un espesor, esta distancia, ¿no? Esta altura que tengo acá, la altura, si es de 800, de 0,8 milímetros, o de 1 milímetro, o de 1,6. Si es un FR4, por ejemplo, normalmente nosotros trabajamos con 1,6 milímetros, 1,50 y pico. En realidad, que eso tendrían que verlo en la página web donde ustedes mandan a hacer el PCB. Ellos les tienen que dar las limitaciones para fabricar. Por ejemplo, qué tan cerca pueden hacer una traza de otra, cuál es el agujero más chico que pueden hacer en un through hole, o lo que sea. Eso se lo tienen que decir porque es parte del diseño electrónico, saber a la empresa que les va a fabricar el PCB los límites de fabricación que tiene. Entonces, por ejemplo, yo uso un FR4, 1.6 milímetros, qué sé yo, con un epsilon R de, no sé, 4,6, por decir algo, una permeabilidad. Después, el ancho que tenemos acá de estas trazas, ¿no? La separación, esto es el ancho de vuelta.
Todo este tipo de cosas hay que saberlas, porque obviamente hay un cálculo matemático para todo esto, pero yo no me voy a poner a calcular eso porque tendría que hacer un video solamente para calcular esto y no tiene mucho sentido. Pero lo que sí podemos entender es que nosotros tenemos una línea diferencial, una línea, por ejemplo, LVDS, una señal diferencial de baja tensión, la típica LVDS, una línea diferencial. Tenemos una línea en una diferencial que nosotros mandamos una señal y en la otra parte que se manda invertida para eliminar ruido, demás. Yo ya hice video de LVDS, líneas diferenciales, pero bueno, está bueno saberlo. Lo cual, en un momento, en una de estas, vamos a tener más y en otra vamos a tener menos, ¿no? Esto nos da una impedancia característica determinada, par o impar. Si en un momento son más, o si son menos, menos, o si es más por menos o menos por más. Esto, por ejemplo, va a tener, nos va a hacer unas líneas de campo magnético, ¿no? De esta manera, también hacia el plano de tierra y van a volver hacia la otra línea. Esto es una de las cosas que pasan dentro del PCB. Y también pasa en un cable coaxial. En un cable coaxial ustedes tienen la línea, ¿no? Y tienen acá la otra parte, ¿no? Que tienen el dieléctrico. Y bueno, tienen todo acá, la malla, que es una malla, y después el pin del medio. La distancia del cable coaxial, ¿no? Del cable a la malla, esta distancia que tengo acá, el tamaño del cable coaxial, el diámetro, más esta distancia, más el dieléctrico que tiene en el medio, nos va a dar una impedancia, ¿no? Una impedancia característica. Lo mismo pasa con el PCB. No es lo mismo. Supongamos que yo tengo acá 3 milímetros de ancho. 3 milímetros de ancho. Vamos a hacerlo para un solo cable para que sea más fácil. No, pero yo lo quería mostrar así porque la acople direccional tiene un acople, está acoplado. Pero bueno, no importa. Vamos a hacerlo así para que se entienda más fácil. Yo tengo acá, esto es GND, plano de tierra, y tengo una línea en el medio, ¿no? Esta línea, si yo la hago de, por ejemplo, 3 milímetros, y acá tengo 1.6 milímetros, y el epsilon R es de 4,6, yo más o menos acá voy a tener 50 ohms. ¿Por qué? Porque lo pueden calcular. Si van al programa, al Altium, lo pueden calcular, ¿no? Hay páginas también calculan, hay un montón. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Lo mismo me pasa con el cable coaxial. Si la distancia es más grande o más chica, va a variar la impedancia. Si yo acá en vez de hacerlo de 3 milímetros, lo hago de 4, va a variar, ya no voy a tener 50 ohm. Voy a tener más o voy a tener menos, depende si lo agrando o lo achico. Lo mismo que esto, si yo tengo 3 milímetros, como teníamos antes, 3 milímetros acá, sin problema, pero el PCB, en lugar de ser de 1,6 de altura, hay un reflejo ahí medio molesto, en vez de ser de 1,6 de altura, es de 1 o de 0,8, me cambia la relación y también me modifica la impedancia. Lo cual, ¿por qué es importante esto? Porque tenemos que conocer la impedancia característica del PCB. Y todo esto se controla, se hace un análisis de impedancia controlada, que lo hace, por ejemplo, el Altium, que vamos a ver ahora en el PCB que yo diseñé. Pero bueno, esto se puede hacer. Lo digo porque en el cable coaxial pasa lo mismo. No es lo mismo un cable coaxial de 50 ohm que uno de 75. Y incluso se pueden hacer experimentos raros conectando un cable de 50 más uno de 75 para tener otras impedancias que también podemos ver después si les interesa. Pero bueno, dentro de lo que yo estoy diseñando, yo tengo una línea de transmisión que teníamos acá, puerto 1, puerto 2, y yo acá lo que tengo es una línea acoplada, ¿no? Esto es lo que tengo yo. Puerto 3 y puerto 4. Si nosotros recordamos lo que teníamos antes, ¿no? El híbrido de 90 grados, el acoplador híbrido de 90 grados, teníamos en el puerto 3 la salida acoplada y en el 4 teníamos la aislada, ¿no? Es lo que teníamos antes. Y este era el puente, el true, y esta es la directa, ¿no? La que inyecta la señal. En este caso, como no está conectado, no está físicamente tocándose, hay un espacio acá. Acá hay un espacio, ¿no? Hacemos unas cotas. Hay un espacio, no sé, un gap, un espacio de separación. Este espacio de separación hace que esto esté aislado. Al estar aislado aparecen otro tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos campo magnético, tenemos inductancia mutua. Bueno, si tenemos inductancia, tenemos inductancia, tenemos campo magnético, tenemos capacidad también, porque al estar separado hay capacidades. Entonces hay un montón de cosas en juego. Como está separado también, los campos magnéticos juegan de manera tal que ahora el puerto directo es el 4, ¿no?
y el acoplado, perdón, el directo no. El acoplado y el aislado es el 3. Entonces en el puerto 3 es donde nosotros vamos a poner la resistencia terminadora de 50 ohms. Y acá vamos a poner nuestro circuito con el diodo. Vamos a poner el ferrite, acá va un capacitor a masa, acá otro capacitor a masa y acá va el ADC. Podemos poner también unos diodos de protección, por ejemplo el BAT54S para proteger también, o algún TBS para proteger estáticas también, hay muchas cosas que se pueden hacer. Acá tenemos el ferrite vid. Bueno, teniendo esto en cuenta, ahora nosotros tenemos, por ejemplo, una señal que viaja de un punto al otro. Tenemos que tener en cuenta qué ancho tiene esta pista, como vimos recién, 50 ohms son 3 milímetros en 1,6 de PCB, con un epsilon de 4,6 más o menos. Tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que tener en cuenta que esto, que está acá, esto tiene que ser 1/4 de longitud de onda. Y ahí es algo que ustedes se van a estar preguntando también. ¿Cómo 1/4 de longitud de onda? ¿Por qué 1/4? Ya vimos por qué. Porque son 90 grados y cambia de fase y podemos llegar a no tener nada en un punto o tener todo o tener un desfasaje si no lo hacemos. Entonces, por eso tenemos 1/4. Pero ¿a qué está ligado el cuarto aparte de a 90 grados? Está ligado a una frecuencia. No es lo mismo 1/4 de longitud de onda para 1 GHz y medio que 1/4 de longitud de onda para 100 MHz. 1/4 de longitud de onda de 100 MHz es una traza larguísima y un trazo de 1 GHz es una traza cortita. Entonces, en la distancia, el largo de esto tiene que ver con la frecuencia. Entonces, por ejemplo, si yo agarro y digo, bueno, vamos a hacer que esto esté calculado para 1.5 GHz, que creo que eran 55 milímetros, 5,5 centímetros de largo, creo, por ahí andaba. 1.5 GB. Entonces ustedes van a decir, pero si esto está para 1.5 GB, yo no puedo poner acá 433 MHz, porque está hecho para 1.5. ¿Qué pasa si pongo 433? Y va a pasar algo. Por ejemplo, si yo modifico esto, perdón que lo estoy borrando porque quiero hacer un circuito. Si yo analizo esto, voy a tener, por ejemplo, el puerto 2 que hace una salida directa, ¿no? Y el puerto 4, yo lo veo después con el analizador de redes o lo que sea, voy a ver que hace una cosa así. ¿A dónde tiene el punto máximo? A donde tiene el cuarto de longitud de onda. Es decir, si yo inyecto acá, no sé, 1 GHz y medio, acá tengo, no sé, 5 GHz, acá tengo 1 GHz o lo que sea, van a ver que si yo me acerco a la longitud de onda para la que yo calculé mi acoplador, voy a tener el punto máximo. O sea, la menor cantidad de decibeles, acá hay decibeles, de la menor cantidad de decibeles en estos puntos, lo cual va a acoplar mucho más la señal en este punto que en este. Acá voy a tener, qué sé yo, no sé, 6 dB y acá voy a tener 20 dB, por decir algo. Entonces, este acoplador va a ser más eficiente, va a acoplar mucha más señal en 1/4 de longitud de onda de 1 GHz que en 1,5 que en 1 GB. Si yo le meto 433 MHz y por ahí son 30 dB lo que acoplo menos. Y ustedes van a decir, pero si estás acoplando diferente decibeles según la frecuencia de operación, porque el tamaño físico, ¿no? El tamaño del acoplador direccional, esto ya está hecho para 1 GHz y medio. Si yo pongo 400 MHz, debería ser un acoplador mucho más grande. Entonces ustedes van a decir, pero entonces voy a tener... Pero eso no es el problema. Porque eso sería un problema si yo quiero medir exactamente 1 GHz y medio para sacar potencia, un detector de potencia, etc. Ahora, si yo lo único que quiero saber la diferencia, ¿no? La diferencia, el delta, entre una señal y la otra, entonces a mí mucho no me importa. O sea, sí me importa, pero no tanto. En la práctica vamos a inyectar 144 MHz, la banda de 2 metros, y vamos a inyectar 460, 440, la banda de 70 centímetros, para que vean la diferencia. Pero yo voy a tener, lo que ven ustedes en el PCB es una línea de transmisión con una acoplada acá y otra acoplada acá. En este tenemos una resistencia, en este tenemos una resistencia, diodito, capacitor, salida. Tenemos diodito, capacitor, salida. Acá tenemos la entrada y la salida de potencia. ¿Por qué tengo dos? Bueno,
Porque quiero medir la señal que envío y quiero medir la reflejada, ¿no? Para saber el ROE que tengo. Nosotros con la fórmula calculamos BSWR era igual a lo que viene a ser enviada más recibida sobre enviada menos recibida, lo cual con dos tensiones de ADC, por ejemplo en el Arduino A0 y A1, podemos llegar a tener estos valores y calcularlos con la formulita. Ahora, si yo esto lo calculé, un cuarto de longitud de onda para 1.5 GHz, los dos, ¿no? Tienen que ser exactamente idénticos, tienen que ser estos dos. Los calculé así. Y yo acá le pongo 144 MHz. Van a decir, pero 144 MHz no es lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Y si yo tenía, por ejemplo, un cuarto de longitud de onda acá, medio acá, yo tengo la señal senoidal, ¿no? Para 1 GHz, cuando yo le pongo 144, que es una frecuencia 10 veces más chica, lo que va a pasar es que esto va a ser así, va a empezar a crecer y no va a llegar. Pero voy a tener un nivel de tensión. Es decir, si yo tengo, estos son 144 MHz, y bueno, esto, ¿cuántas veces entra 1.5 GB en 144? Bueno, entonces, el cuarto de onda, esto es un zoom, ¿no? Zoom de esta parte que tengo acá. El cuarto de onda va a tener una amplitud distinta, pero no me importa que tenga una amplitud distinta. ¿Por qué no me importa? Porque yo lo que estoy haciendo es medir diferencias. Yo quiero saber la diferencia. Quiero saber si son iguales, si esta distancia es igual a esta y las distancias de separaciones son las mismas y esta distancia es la misma que esta, el diodo es igual a este, las resistencias son iguales, entonces me va a decir que si yo inyecto 144 MHz por acá y acá tengo una carga de 100 ohms, debería tener un ROE de 2 a 1 por lo que vimos antes. Yo tengo 100 ohms, entonces el tipo va a tener una carga que va para allá, una señal que va a captar este diodo, me va a dar un valor, por ejemplo, un valor de 1 volt en este punto, por decir un número cualquiera, y del otro lado yo esperaría tener 0, si fuese 1 a 1, pero como es 2 a 1, hay una parte que se refleja, entonces voy a tener, por ejemplo, 0,5 volt acá, porque se refleja una parte pero no se refleja todo, entonces 0,5 volt. Entonces yo después hago la fórmula, ¿no? Vengo acá, BSWR, digo 1 más 0,5, 1 menos 0,5, ROE. Y me da el ROE. Listo. Yo hago la formulita. Bueno, a mí no me importa si esto está hecho para 1.5 GHz y yo estoy metiendo 144 MHz. Lo que me importa es que esto sea igual. Porque si esto es igual, mantiene la proporción. Y si mantiene la proporción, mantiene la relación. Y si mantiene la relación, puedo hacer este cálculo. Entonces, obviamente, si yo en vez de poner 144 MHz, pongo 1 GHz, obviamente, en vez de tener 1 volt acá, voy a tener 4 volt. Y en vez de tener 0,5 acá, voy a tener 2 volt. Pero la relación es la misma. Se puede ver, ¿no? La relación 4 a 2, 1 a 0,5. Entonces la relación sigue siendo la misma. No me importa. Entonces eso es lo que a mí me interesaba que ustedes vean. Que teniendo esto de la misma forma, aunque yo pongo distintos valores, me va a dar un valor distinto de tensión, pero va a mantener la relación. Y eso es lo que a mí me importa. Ahora, ¿qué tiene de problema esto? Que tengo que hacer un circuito que sea exactamente igual. Esta parte de abajo tiene que ser igual a la de arriba. Los diodos tienen que ser lo más parecidos, los capacitores lo más parecidos, la resistencia lo más parecido. Entonces, algunos fabricantes... espera, antes de decir eso, lo que quiero decir es que yo acá puse el Arduino. Pero hay mucha gente que no pone un Arduino acá. Lo que hace es poner un microamperímetro, ¿no? Y acá pone otro microamperímetro, ¿no? Lo ajustan con un potenciómetro, qué sé yo. Y ahí tienen el famoso amperímetro que tiene dos agujas, ¿no? Una de acá y la otra de acá. Y según estas dos agujas, están así, se van subiendo y si está por este lado marca un punto acá, si está por este lado marca un punto de este lado y ahí sacan el ROE, la que va y la que viene. Ahora, si yo no quiero hacer esto, muchas otras personas, otros equipos, lo que hacen es hacer un solo acople, por ejemplo, hacer uno solo, ¿no? Y vienen acá, tienen la carga de 50 ohms acá, y lo que hacen es, con un interruptor, cambiar de lugar. O sea, hacen así, vienen acá, hacen esto, conectan esto acá,
y así. Entonces primero conectan el medidor con el medidor de este lado y la carga del otro, y después cambian del otro lado y conectan el medidor de la derecha y la carga de la izquierda. ¿Para qué hacen eso? Porque según el switch para qué lado lo pongo mido incidente o reflejada. Entonces cambian de lugar las cosas. ¿Qué tiene de malo esto? Que hay un switch en el medio. El switch es una pieza mecánica que mete ruido, a menos que lo hagan con un switch de RF electrónico. Pero bueno, la verdad es que si van a tomarse todo ese trabajo, pongan un detector de RF, pongan las dos líneas en el PCB y chao, y no hacen este engendro que está acá. Pero mucha gente hace eso, por eso lo hacen de esta manera. Pero bueno, nada, esto es una de las cosas que a mí me interesaba comentarles, porque se puede hacer de la manera que lo hice yo, que tiene los dos, o se puede hacer con uno solo y con un switch. Pero bueno, yo lo quise hacer así. Y en vez de un medidor de un instrumento de aguja, le puse el ADC del Arduino o cualquier otra cosa. Un tester pueden poner acá. No hace falta que tengan un instrumento. Ustedes pueden agarrar esto, así como está, ¿no? Pueden agarrar esto así como está. Pueden venir acá, poner la resistencia de 50 ohms. Y acá pueden poner un tester, tranquilamente. Un DVM, un tester. Digital Voltmeter, ¿no? Pueden meter acá. Y miden la tensión y se acabó, miden los milivolts. Lo que pasa es que después tenían que cambiarlo de lugar y medir los milivolts del otro lado. Y es una tarea que hay que sacar, poner, a menos que tengan dos testers, pero también la carga tiene que estar de un lado o del otro. Por eso yo lo hice doble. Puse acá arriba, puse el otro puente direccional y listo. Entonces de esa manera yo tengo, al mismo tiempo tengo los dos valores, el enviado y el recibido. Y por eso lo hago de esta forma. Lo que pasa es que al hacer uno solo, yo tengo menos chance de equivocarme, porque pongo un solo diodo para los dos, pongo una sola resistencia, la misma resistencia del mismo diodo. Con la llave yo cambio el mismo diodo y la misma resistencia, entonces tengo menos error. Si pongo esto, tengo dos diodos distintos, uno arriba y otro abajo, dos resistencias distintas, una arriba y otra abajo. Entonces hay que analizar la dispersión de los componentes. Pero bueno, es una de las cosas que me pareció interesante. Así que vamos a ir ahora a la PC y vamos a analizar cómo calculé todo esto en el PCB y el diseño del PCB, que está bueno verlo. Y de paso vamos a entrar un poco al CUX y vamos a ver cómo lo simula y vamos a ver la línea que yo les mostraba. El puerto 2, que es la que pasa el true, y el puerto 4, que es el que acopla. Acá, vamos a ver eso. Bueno, acá estamos en Altium Designer. Como podemos ver, tenemos los dos puertos, los dos SMA, ¿no? El de la entrada, el de salida. Acá tenemos, esto viene a ser los lazos de acople. Como podemos ver, tenemos el BAT85 con el ferrite vid, los dos capacitores y el conector de salida. Las dos resistencias de 100 ohm en paralelo van a tener 50. Y tenemos esto multiplicado por 2 para obtener la señal incidente y la reflejada, ¿no? La enviada y la reflejada. Eso es lo que tenemos. Después si vamos al PCB, acá tenemos el PCB. Como podemos ver, tenemos la línea de transmisión principal, que tiene que ser de 50 ohms. Tenemos los dos lazos de acople, ¿no? El de arriba y el de abajo, que el de abajo es el que tenemos la señal forward, este sería el puerto 4 en este caso. Y tenemos el diodo, los capacitores, ferrite. Bueno, tengan en cuenta cuando van a trabajar con RF, tratar de hacerlo con SMD, encapsulados chicos, para que tengan la menor dispersión posible en cuanto al PC. Porque si yo pongo componentes muy grandes voy a tener pérdidas en las conexiones y demás, y mientras más chico mejor. Acá tenemos los dos lazos, como podemos ver. Tenemos la línea. Bueno, como podemos ver acá también, yo le agregué en la línea de transmisión este information que tengo acá, que básicamente le puse un label que dice RF, porque yo después esto lo voy a usar cuando vaya a lo que viene a ser las reglas de diseño, ¿no? Cuando yo vengo a diseñar el PCB, yo todas las líneas que son de RF, como la que une los dos SMA, SMA1 a SMA2, esta línea tiene que ser de RF, por ejemplo, y tiene que estar con impedancia controlada. Impedancia controlada, véase que tenemos acá que dice la clase, netclass RF, como podemos ver acá, lo cual lo tomó. ¿Por qué? Porque si yo vengo, por ejemplo, a las reglas de diseño, acá tenemos reglas de diseño, yo tengo una netclass que hice, ¿no? Una especial de RF, que esto en realidad no les va a aparecer, les va a aparecer una vez que ustedes vayan al StackUp. Perdón, vamos a ir al StackUp. Vamos a ir acá. Estamos como podemos ver acá, estamos en el StackUp del PCB. Tenemos 62,9 mils, que es el dieléctrico, el material FR4, que es 1,6 milímetros. Bueno, la capa del top layer, bottom layer, la máscara antisoldante, bueno, nos dice que es una onza, el espesor. Acá tenemos el epsilon de 4,8. Está bien. Lo que yo tenía que agregar acá es, a ver, ¿dónde estamos? Acá, impedancia. En impedancia yo tengo hecho, por ejemplo, le estoy diciendo que necesito 50 ohms. Para tener 50 ohms,
con este dieléctrico, con esta separación de 62,9 mils, necesito una traza de 110 mils en este PCB, en este tipo de PCB. Si yo cambio esto, en vez de 62,9 le pongo 50, este número va a cambiar. Entonces eso es lo que tengo. Este parámetro, al yo tenerlo acá, puedo venir acá a lo que vienen a ser las reglas de diseño y me lo va a encontrar en RF. Y listo. Entonces me lo va a agregar. Entonces yo esta línea a la que yo le llamé con RF acá, me lo va a tomar de esa manera y me la va a diseñar de esa manera. Eso es lo interesante. Ahora, si yo voy acá, fíjense la vista de diseño, ¿no? Si yo vengo a la lista de diseño, tengo la traza principal, que es la de 50 ohms, y después el acople, que también tiene que ser igual a 50 ohms. Y tenemos acá, por ejemplo, una separación. ¿Ven esta separación que hay entre la traza principal y los acopladores? Bueno, esta separación, todo esto hay que tenerlo en cuenta. También tengan en cuenta que yo le saqué máscara antisoldante de acá para tener la impedancia característica de 50 ohms y que no tenga modificaciones por las dudas, porque la máscara puede tener un espesor distinto, a veces los espesores no son correctos en las fabricaciones y bueno, por ese mismo motivo. Este que tengo acá es un acoplador de 4 puertos. Esto también lo voy a mandar a hacer en PCB para que podamos tener también con el analizador de espectro. Fíjense que puse 2, que es lo mismo, ¿no? Las dos son de RF, las dos son iguales, para decir que necesito RF en ambas. Ahora, si yo voy al PCB, fíjense cómo es. Tengo la línea principal de SMA a SMA, de input a true, y después tengo acá el couple, ¿no? el que está acoplado y el aislado, el isolated de acá. Entonces esto es lo que tengo. Yo lo quiero ver con la vista mágica del universo. Lo podemos ver, ¿no? De manera correcta. Tenemos los SMA. Acá enchufamos el handy o el equipo de RF, la salida con la carga de 50 ohms o la antena. Y acá tenemos aislación, que yo acá pondría una resistencia de 50 ohms. Y en acoplado podemos poner la salida. Depende cómo lo conectemos en el VNA, en el analizador de espectro. Podemos medir antenas y demás cosas. Obviamente, esto tiene una medida, ¿no? Una medida determinada para que yo pueda agarrar y pueda tener una impedancia determinada, una cantidad de decibeles determinados a la longitud de un cuarto de onda de esta distancia que tengo, estos centímetros que tengo acá. Que, por ejemplo, para 1 GHz y medio, 2 GHz, lo que sea. Y si yo pongo una frecuencia que está fuera de este cuarto de onda, va a pasar lo que les comentaba antes. Bueno, acá estamos en el CUX, como podemos ver. Bueno, este es el circuito, ¿no? Yo vengo acá, tengo el acople, lo que veíamos recién en el Altium, el acople direccional, las líneas que tiene hacia los costados, los puertos 1 y puerto 2, puerto 3 y puerto 4, tal cual, las esquinas. Si yo esto me voy a Tools y me hago un PCB, se ve tal cual, ¿no? Es esto lo que teníamos en el Altium. Yo vuelvo y lo tengo acá analizado, como podemos ver. Tenemos, acá se puede ver muy bien, tenemos lo que viene a ser en rojo, es el parámetro de dispersión S21, ¿no? Tiene que ver con el puerto 2 y el 1, ¿no? Referenciado. Podemos ver que la línea va derecho, o sea, no tenemos pérdida, tenemos 0 decibeles. Pero, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, lo que viene a ser el puerto 1.4, o sea, los parámetros de dispersión S41, ¿no? El puerto de acoplamiento con el puerto de entrada, es el que tenemos acá. Yo lo voy a modificar esto para que se vea mejor, porque a mí me interesa que esté el S41 ahí. Vamos a poner S41. Uy, lo puse 40 veces. Vamos a eliminar. S41. Vamos a hacer que nos muestren decibeles para que esté todo en la misma escala. Y ahí estamos. 2.1 era. Puse 1.1. Perdón. Mala mía. Acá es el 2.1. Ahora me gusta más. Bueno, lo que hice fue poner el 2.1, que es el cable, ¿no? Es esta línea que tengo acá, ¿no? La que va derecho, de entrada a salida. Y después el puerto 1.4, que es el que sale de acá. El que uno puede acoplar. Entonces, este puerto 1.4, o 4.1, ese 4.1, podemos ver que tenemos, vamos a poner un marker, en el punto máximo, 800 MHz, tenemos menos 20 dB, más o menos, respecto de lo que viene a ser el puerto 1, por eso ese 4.1. Si vengo, por ejemplo, acá, son 178 MHz, tengo menos 30 dB. Lo cual, si yo quiero medir una señal de 144 megas, a ver si me deja, bueno, 100 megas, por el tema del zoom y la cantidad de puntos que usé para la simulación no me deja.
Pero yo quiero meter... Uy, ¿cuántas veces apreté esto? Yo quiero meter 178 MB o 100 MHz, tengo 35 dB, menos 35 dB a 100 MHz, menos 30 dB a 178. Si quiero meter una señal UHF, por ejemplo acá, 489, 411 MHz, por ejemplo, podría querer meter, tengo menos 23 dB. Y bueno, esto es lo que nosotros tenemos que ver. Porque después, en el analizador de espectro, cuando yo ponga esto en el analizador lo que hace es tomar todos estos puntitos que tengo acá y lo normaliza. Hace una normalización y me lo da como una señal recta. Entonces a partir de ahí se empieza a mover. Ahora yo querría ver, por ejemplo, el puerto 3, que está aislado. Fíjense en cómo está aislado el puerto 3, que es el isolated port. De acá voy a sacar el puerto 4 porque no me interesa, voy a dejar el 3 nada más. Y fíjense cómo está aislado el puerto 3 y tenemos menos 45 dB a 100 MHz, menos 20 dB a 1.34. O sea, está aislado, pero hasta ahí nomás, tampoco está completamente aislado. Bueno, acá estamos en el laboratorio, después de haber visto la teoría, espero que no se hayan ido. Al final voy a mostrar el programa que puse acá, no tiene mucha ciencia, por eso lo muestro al final. Y como entiendo que a la gente le aburre, por eso lo hago así. Bueno, ¿qué tenemos acá? Lo primero que tenemos es nuestro acoplador direccional. Básicamente son dos, como podemos ver. Normalmente yo les mostraba en la teoría uno solo, una cosa así, pero tiene dos. ¿Por qué? Porque necesito medir tanto la señal que se inyecta en la línea de transmisión como la que refleja. ¿Podríamos hacerlo con uno solo? Sí, podemos hacerlo con uno solo como veíamos en la teoría. Podemos poner uno solo y podríamos primero medir de un lado y después medir del otro. O sea, ponemos 50 ohms de este lado, una carga, y medimos de este, y después conmutamos y ponemos la carga de este y medimos del otro. Eso se puede hacer con un solo acople, no habría problemas. En este acople tenemos el puerto 1, el 2, tenemos después el puerto 3 y el 4. En este caso, la parte aislante la tenemos acá, que como veíamos en la teoría, esta es la que tiene la resistencia de 50 ohms, que son dos resistencias de 100 ohms en paralelo. Y la parte acoplada la tenemos con un detector de envolvente. Si yo acá pusiese, en esta parte, por ejemplo un SMA, como tengo acá, esto lo puedo inyectar directamente al analizador de espectro y puedo medir el VSWR con el analizador, que después lo voy a hacer, pero lo que pasa es que no lo quise hacer acá porque preferiría mandar a hacer esto en PCB, a alguna empresa que haga PCBs, para tener un mejor control de impedancia, un circuito mejor hecho, ¿no? Porque esto tiene mucha dispersión y es demasiado trucho, vamos a decirlo así. Pero bueno, tenemos un detector de envolvente, tenemos un diodo y un capacitor, como veíamos en la teoría. ¿Qué más tenemos? Bueno, yo le agregué este circuito que tengo acá, que es un choque de RF, es un bit ferrite, que básicamente lo que hace es que cuando yo inyecto RF por este choque, esto representa una reactancia inductiva bastante alta, una impedancia bastante alta, lo cual hace que la RF no pase, o pase la menor cantidad de RF posible por acá, y sí pase la continua. ¿Por qué hago esto? Porque yo estoy inyectando una señal acoplada en RF a un canal ADC del Arduino. Y no es bueno meter RF acá porque se puede romper el Arduino, el ADC, lo que sea. Entonces no es bueno. Lo que tendríamos que hacer para mejorar esto, que yo en el circuito de lo que viene a ser el PCB que voy a mandar a hacer más adelante, se lo voy a poner, es ponerle también los dioditos de protección, el BAT54S por ejemplo, y obviamente hay que dejarle este ferrite bit que está acá, porque si no va a pasar RF que yo no quiero. Teniendo en cuenta eso, tenemos dos circuitos iguales. Uno que va a tomar la señal que va, supongamos que la señal va para este lado, que es lo que va a pasar. Una parte va a acoplar por acá y va a venir un canal del ADC, y la otra parte, que es la que vuelve de la carga para allá, va a ser acoplada por esta parte. Ambos dos están conectados a dos canales, A0 y A1, y la masa que es la misma porque está conectada a la misma masa de acá, ¿no? Eso es lo que tenemos. ¿Qué tenemos a la salida? Bueno, tenemos otro SMA. En este caso yo lo que podría hacer, por ejemplo, es poner una antena, ¿no? Yo podría poner esta antena acá. Esta antena supuestamente está bien calculada porque es la que venía con el equipo, con el handy, y no pasaría nada. Pero yo necesito tener una carga segura, ¿no? Una carga fantasma que sea segura de 50 ohms. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy poniendo este circuito, que en realidad es para muy baja potencia, que tiene dos resistencias de medio watt en paralelo, o sea, sería un watt. Aunque parezcan más chiquitas, son metal fin, las compré así. Pero bueno, son dos de 100 ohms en paralelo, tenemos 50 ohms. Que es mejor que esto porque es una carga más real y aparte son resistencias puras. Lo otro que voy a hacer es, bueno, acá tenemos la pantallita nos dice tensión
enviada, tensión reflejada y SWR. En realidad no nos da tensión, nos da el valor RAW del ADC, de 0 a 1023 arriba y de 0 a 1023 abajo. Hace el cociente de estos dos con el valor absoluto y nos va a dar lo que viene a ser el SWR. En este caso da -1 porque obviamente no tengo ninguna señal. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, voy a inyectar con el handy, que es lo que tengo acá, este cablecito, voy a inyectar una señal. Entonces yo lo prendo, ahí podemos ver que lo prendemos. Voy a inyectar una señal, en este caso, de 144 MHz, que es una señal típica VHF, y lo que voy a hacer es ponerla en baja potencia, porque este handy, como la mayoría, tienen opción para poner potencias bajas, medias y altas. Entonces yo lo que hago es hacer un PPT acá, y ahí me marca 91 contra 12 o 13, que es 1. O sea, ROE de 1 es ideal. Es ideal porque tengo una carga de lo que viene a ser resistiva pura de 50 ohms. Si yo cambio esto, por ejemplo, me voy a ver al otro canal. No está en high, vamos a poner 433 MHz a UHF. Hago lo mismo, puede tener una variante. Bueno, 165, 10. Pero sigue teniendo relación de 1. Ustedes vieron algo interesante, ¿no? Miren esto. UHF 433 MHz, tenemos 165 en la que está enviada, ¿no? La que envía. Ahora, si yo vuelvo a poner una señal VHF, miren lo que pasa. Tengo 90, lo cual el número es mucho más chico. ¿Por qué? Porque este acople direccional está calculado para más o menos 1,5 GHz o una cosa así. ¿Qué quiere decir? Que mientras la señal que yo estoy inyectando acá sea lo más cercana posible al cuarto de longitud de onda que tengo en el acople direccional, va a recoger mayor energía, va a acoplar mayor energía. Por eso con UHF 400 MHz veíamos un número más grande que con VHF 140 MHz veíamos un número más chico. Lo mismo si yo inyecto la misma potencia, porque estoy inyectando un watt en los dos casos. Si yo inyecto la misma potencia, pero en 1 GHz, posiblemente este número crezca más, porque el cuarto de onda va a beneficiar a eso. Pero no quiere decir que no sirva. O sea, lo único que quiere decir es que los valores son distintos. Y otra vez hago hincapié en lo mismo que decía en la teoría. ¿Por qué digo que esto sirve? Porque si yo quiero medir una señal de 1 GHz, lo correcto sería que yo esto lo calcule para 1 GHz. Pero como yo acá estoy midiendo lo que envío y lo que recibo, estoy haciendo una diferencia, es algo diferencial. Como el circuito es geométricamente igual, tiene las mismas medidas tanto este loop que tengo acá de acople de directa como el loop de acople de reflejada, son geométricamente iguales, lo que voy a ver es una señal que va a estar de un lado y del otro de la misma manera, pero va a ser, o sea, si está desacoplada para 144 MHz, va a estar igual de desacoplada acá como acá. Entonces para mí es transparente, porque yo estoy midiendo una variación, estoy midiendo una relación entre lo que yo mido en la salida de esta que tengo acá y la salida que tengo acá. Entonces, como yo mido la relación entre esta salida y esta, a mí no me importa si está desacoplada, siempre y cuando esté desacoplada para los dos casos, tanto para la que envío como para la que recibo. Ahora, si yo acá tendré un acoplador de este tamaño y acá tengo un acoplador arriba que es mucho más grande, y ahí la relación no es la misma, porque tendría que ser los dos iguales. Yo tengo un acople más chico abajo y uno más grande arriba y estoy acoplando dos longitudes de ondas distintas que van a resolver dos frecuencias distintas. Entonces ahí no me sirve. Para hacer este circuito yo necesito que sean iguales, tanto la de abajo como la de arriba. Ahora, ¿qué pasaría si yo saco la carga? Porque con la carga todos somos muy felices porque son 50 ohms justos. Pero ¿qué pasa si yo pongo una antena? Por ejemplo, esta que tengo acá. Yo pongo la antena en 144 MHz. Vamos a ver. Yo envío y tengo, bueno, una banda, un montón de reflejada, porque me creció mucho la reflejada. Ahora, si yo pongo 433 MHz, que es lo que teníamos antes, tengo 4. O sea que está mejor esta antena, tiene un mejor SWR para UHF que para VHF. Y a medida que esta antena esté mejor sintonizada, lo que vamos a encontrar es que el ROE va a ser lo más chico posible. Un ROE de 2, por ejemplo, es como si yo pusiese 100 ohms acá. Si yo pongo 100 ohms en este terminal que tengo acá en vez de 50, me va a dar un ROE de 2, ¿no? Por lo que vimos en la teoría. Un ROE de 2 es relativamente aceptable. Ahora 4, y yo lo pensaría un poco. Esta antena que tengo acá, que es una antena SMA telescópica, como podemos ver, obviamente va a funcionar a diferentes frecuencias, ¿no? Para una frecuencia baja, una frecuencia más alta. En este caso, vamos a ver, no sé en qué frecuencia está, no tengo la más mínima idea, pero yo pongo 433,
me da un ROE de 4, parecido a lo que teníamos antes. Y yo agrando esto, bueno, me da un ROE de 3 o 4, porque está cercano a los 400 MHz. En 17 centímetros de largo, no sé cuánto será más o menos esto, debería tener los 433 MHz, o sea, los 50 ohms en esa frecuencia, ¿no? Obviamente, más todo el despelote que tengo arriba de la mesa, ¿no? Pero debería estar por ahí. Y la tendría que ir ajustando según yo voy viendo para que la antena se acerque lo máximo posible a al valor más bajo, ¿no? A ver. Bueno, ahí ya la hice muy larga y ya ni siquiera trató de llegar a número 3. Y bueno, eso es lo que estaría pasando. Después acá ustedes pueden probar otras antenas. Pero es un instrumento muy útil. Obviamente yo lo haría en PCB porque así como está no lo tomaría en cuenta. O sea, los números que me está dando esto, más allá de que con la carga de 50 ohm me dio 1, que es la mejor prueba que podemos hacer para saber que funciona, yo esto lo haría bien en PCB para controlar la impedancia de este circuito, porque tal vez no tengo 50 ohm acá, por ahí tengo otro valor, y ya eso me está influyendo también en el ROE que está captando lo que viene a ser el handy, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después la cinta de cobre que usa acá, y sí, funciona, pero bueno, le tuve que poner estaño por arriba porque había parte donde no hacía buen contacto y le tuve que estañar. Entonces, estamos haciendo las cosas así medio tirada de los pies, como podemos con lo que tenemos y con lo que encontramos para hacer rápido el video. Después cuando me lleguen los PCBs de esto, y bueno, haremos una nueva prueba, un nuevo video diciendo miren cómo funciona la diferencia entre esto y un PCB bien hecho. Y ahí espero que funcione bien porque si no vamos a estar mal. Pero bueno, en realidad no funciona mal, porque la teoría la comprobamos. Con 50 ohm resistivos puros, el dispositivo nos mostró un ROE de 1, que es lo que queremos, y cuando le pusimos la antena, según en qué frecuencia y demás, nos da un ROE más bajo o más alto. Lo cual es eso. Si ustedes tienen alguna duda de este proyecto de algo, obviamente pueden dejarme en la descripción lo que quieran y también en el grupo de Telegram. O sea, esto es muy básico y muy rudimentario, pero esto vale para cualquier cosa. Porque, por ejemplo, si yo acá le pongo una placa Wi-Fi de un modem, de un router de esos que hay de 1 watt, una cosa así de Wi-Fi, los potentes que venden por todos lados, yo voy a tener, obviamente, en todas las señales tengo estacionaria, lo cual es peligroso. Si yo tengo una estacionaria muy grande, la señal, la tensión que voy a estar midiendo va a ser más grande que la que yo estoy enviando con el propio frontend. O sea, yo acá tengo un amplificador de RF, en este handy, que está entregando una potencia de RF. Esa potencia supongamos que tiene un volt, como veíamos antes en el osciloscopio, y ese volt, yo al pasar por la línea de transmisión, si está desadaptada, puedo llegar a tener en el cable 5 volt, por ejemplo, o 2 volt. Y esos 2 volt hay que ver si no me destruyen el amplificador de salida que tengo acá. Al margen de que está desadaptado, de que puede calentar, o sea, obviamente con 1 watt no va a calentar, pero si ustedes están haciendo esto con buena potencia, les puede calentar el conector donde está enchufado, el cable, si está mal adaptado, la potencia de salida, etc. Lo cual esto, cuando ustedes hacen un equipo de RF, de Wi-Fi, de Bluetooth o de lo que ustedes quieran hacer, tienen otro problema. No solamente yo les estoy diciendo con esto que tengo una ROE muy grande, sino también cuando poníamos 50 ohm justos, les estaba diciendo que teníamos una ROE muy baja. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con el tema de la impedancia de salida. Si yo tengo un circuito con impedancia de salida que no es correcta, ya vieron en la teoría, si tengo 100 ohms, vamos a tener un ROE de 2. Entonces, si tenemos 100 ohms, también parte de la potencia de energía no va a ser toda transmitida a la antena. Creo que es un 11% que vuelve, no me acuerdo cuánto era, un 10 o un 11%. Pero parte de la energía que yo saco por el amplificador no va a ser entregada toda la energía en la antena. Y eso es un problema porque ese mismo inconveniente va a hacer que nuestro dispositivo de comunicaciones, por ejemplo una placa Wi-Fi, entregue menos potencia a la antena, lo cual nos va a dar menos cobertura, menos distancia, que no queremos. Otro problema es en el receptor. El receptor también es una cadena de línea de transmisión. Es una antena con una impedancia característica, es una línea de transmisión con una impedancia característica y es un receptor que también tiene su impedancia de entrada. Su impedancia de entrada, si yo la deformo con la línea de transmisión y con la antena, va a haber una desadaptación. Esa desadaptación lo que va a hacer también es que si nos tenía que llegar 50 microvolt de sensibilidad para que el receptor se escuche bien y pueda demodular o lo que sea, nos va a llegar una impedancia distinta que nos va a condicionar esa sensibilidad del receptor. Y si nos condiciona la sensibilidad del receptor, ¿qué va a pasar? Y no vamos a recibir
el nivel de señal que queremos. La relación señal-ruido va a ser más chica, vamos a tener más ruido el ruido va a estar más cerca de la señal, lo cual eso va a hacer que al receptor le cueste mucho diferenciar un 1 y un 0, por decirlo así, ¿no? Entre comillas. Y eso lo que nos va a dar también como consiguiente es que posiblemente no recibamos bien la señal, lo cual es malo tanto para transmitir como para recibir. Obviamente en receptores no podemos ver la potencia y demás porque no es lo que estamos analizando, pero sí podemos ver las adaptaciones de impedancia, la línea de transmisión y todo lo demás. Bueno, potencia también, o sea, hay muchos grises en todo esto que yo no los estoy metiendo porque no quiero que el video sea una cosa recontra larga. Pero hay muchas cosas que son interesantes y hay que tenerlas en cuenta, lo cual, tanto para jugar con este handy, que son 5 watts como mucho, como para poner una base de 200 watts, como una transmisora de 1 kilowatt de FM, o un equipito Wi-Fi o Bluetooth, que también tienen que hacer un PCB con un circuito impreso con una antena, tengan en cuenta eso. Por ejemplo, en este circuito que tengo acá, yo tengo un equipo transmisor de 433 MHz, que tiene, acá como podemos ver, lo que viene a ser unos pads que yo dejé libres para poner una red de adaptación, un match. Básicamente un filtro pi que lo que hace es adaptarme las impedancias. ¿Por qué? Y porque yo no sé qué impedancia tengo acá. No sé qué impedancia tiene. Otro también le puse en la antena, ¿no? Para hacer lo mismo. Yo no lo sé. Entonces, como lo tengo que medir todo eso con el analizador de redes vectoriales, con un montón de cosas para saber las impedancias que tenemos, y bueno, yo necesito garantizarle a este módulo, al frontend de este módulo, que tengo 50 ohms en toda la línea, incluida la antena. Entonces, de esa manera yo voy adaptándolo, lo voy analizando y lo voy dejando de la mejor manera posible. Este es un circuito que no tiene mucha potencia, de hecho muy baja potencia, pero es importante adaptarlo. ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes agarran una placa Wi-Fi de computadora, de lo que sea, y van y le ponen cualquier antena que se les ocurra, agarran un alambre y se lo enganchan acá, dicen, yo vi en internet un video que el tipo le suelda un cable acá y ya tiene la antena. Bueno, eso no está bueno, porque pueden tener 500 ohms de impedancia de antena y puede tener una reflejada muy alta o puede tener una desadaptación muy grande y puede que del otro lado no tengan ningún nivel de señal de potencia. Entonces después agarran y se empiezan a preguntar, yo armé el circuito que vi en YouTube de la antena y esa antena que armé, que el tipo que le hacía en el video dijo que andaba y a mí no sé, tengo 2 metros de distancia con la placa de Wi-Fi. Y bueno, tengan en cuenta que hacer este tipo de cosas requiere instrumental y requiere un conocimiento extra que no se resuelve con 5 minutos de video diciéndoles corten el cable acá, mídanlo con la regla. O sea, yo puedo medir el mismo cable que me dio el tipo que hizo el video y a mí me puede dar un resultado distinto. Tal vez en una placa Wi-Fi no van a quemar nada, pero sí van a perder capacidad de cobertura. En un equipito de estos que tiene 5 watts o alguno más grande pueden llegar a quemar algo y no está bueno porque es dinero, es reparaciones, es un contratiempo, etc. Así que vamos a ver el programa que hicimos, que tengo acá, y ya cortamos porque ya hicimos mucho video, así que bueno, vamos por ahí. Bueno, acá estamos con el código fuente, básicamente es muy simple, tenemos toda esta parte para manejar la pantalla, toda esta parte para manejar la pantalla, que si usan otra pantalla o el puerto serie obviamente no lo tienen que hacer. Tenemos los dos valores analógicos, A forward y A reflejado. Tenemos el valor de SWR que calculamos, que vamos a mostrar en pantalla. Bueno, acá, nada, la pantalla, la configuración de pantalla, puerto serie por si quieren depurar algo. Acá tienen lo que viene a ser los dos canales del ADC, A0 y A1, A forward, A reflejado. Después tenemos la fórmula, como podemos ver acá, que es lo mismo que yo puse acá arriba, pero pueden hacerlo de otra manera. Voy a sacar esto para que no se confundan. Ahí está. Este es el cálculo que yo les mencionaba en la teoría, la enviada más la recibida sobre la enviada menos la recibida, y después no hay mucho más que hacer. Tomamos el valor AW del forward, lo mostramos, el reflejado lo mostramos y el SWR. Esto es todo lo que hace, puerto serie y por la salida. En este caso son valores RAW del ADC de 0 a 1023. No me interesó poner tensión porque como es una relación entre un número y otro, no me importa si está en volt, ampere, ohms o lo que sea. Mientras sean las unidades iguales y esté representado de la misma manera, no hay problema. Entonces por eso uso los valores RAW para que tengan la menor cantidad de ruido de cálculo en el medio. Y después, es un cociente sencillo que lo entregamos como SWR y ya está. Por eso dije que lo dejo para el final porque era lo más fácil del universo. Así que gente, si les gustó el video, si les interesó, si les parece que les puede ser útil o lo que sea, déjenme en el comentario lo que quieran, o en el grupo de Telegram, o
Espero que os haya servido. A mí me sirvió, me parece que está bueno el tema y me parece que está bueno explicar este tipo de cosas porque no hay mucho contenido en español. Así que bueno, gente, no se olviden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video. Chao.